Hola colegas, ¿cómo están? Espero que todo marche muy bien para ustedes. Aquí Germán Fuentes, instructor de Lotec Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. En esta oportunidad les traigo la cuarta entrega ya de la saga de videos para la certificación EPA 608. En específico, este cuarto video es para la certificación de técnico tipo 3, que es básicamente la certificación relacionada con sistemas de climatización de baja presión. Vale decir, por ejemplo, con refrigerante 11 u otro refrigerante, chiller centrífugo, etcétera. Eso ustedes lo van a poder observar en el video. Como siempre, SECRA, capacitación en refrigeración y aire acondicionado, cursos de refrigeración comercial, instalación, puesta en servicio de cámaras frigoríficas, aire acondicionado, mantención e instalación de aire acondicionado está disponible para ustedes. Si ustedes quieren dar un paso más allá y capacitarse a un alto nivel, clases prácticas, equipamiento e instalación, aquí estamos. SECRA, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. Vamos a dejar abajo nuestra información, ya, contacto, correo, la página de Facebook, WhatsApp, para que nos envíen, ¿cierto?, un mensaje, respondemos, enviamos información, etcétera. No los voy a aburrir más y vamos a dar paso entonces a esta última entrega de la saga certificación EPA 608. Nos vemos, colegas, saludos, que estén muy bien. Contenidos, alcance de la certificación y algunas recomendaciones generales para distintos procedimientos de servicio, tales como purga de aire, recuperación, evacuación, carga de refrigerante y terminaremos con algunas recomendaciones finales. Alcance de la certificación. La certificación tipo 3 tiene que ver principalmente con grandes potencias frigoríficas y grandes cantidades de refrigerante, particularmente en este caso, enfriadores centrífugos de baja presión. Estos tipos de sistemas pueden contener miles de libras de refrigerante, por lo cual la contención del refrigerante es de mayor prioridad para la EPA. Toda persona que provea servicios, reparaciones, mantenimientos o que se deshaga al final de la vida útil de estos aparatos de baja presión debe ser certificada tipo 3 o ser un técnico universal. Aplicaciones de estos tipos de sistemas son sistemas destinados principalmente al enfriamiento de agua para climatizar edificios o grandes dependencias. Los enfriadores centrífugos de baja presión son sistemas en donde el agua es enfriada a una temperatura aproximadamente de 45 Fahrenheit en un evaporador del tipo inundado para posteriormente bombear el agua fría a las unidades manejadoras de aire ubicadas en todo el edificio. El agua usualmente regresa al enfriador a una temperatura aproximada de 55 Fahrenheit. La EPA define un aparato de muy baja presión, como los enfriadores centrífugos, como un dispositivo que utiliza un refrigerante con un punto de ebullición mayor a 50 Fahrenheit a la presión de una atmósfera. Esto incluye, pero no se limita a el R11, el R123 y el R113. En este caso, el R11 y el R113 son refrigerantes CFC, vale decir clorofluorocarbonos, y el R123 es un HCFC, un hidroclorofluorocarbono que se utiliza para reemplazar el R11 a corto plazo. Los refrigerantes que acabamos de indicar tienen un patrón común, es que son sustancias agotadoras de la capa de ozono y su potencial de agotamiento de ozono es mayor a cero. Por lo cual, y en consecuencia, esto genera la relevancia de mantener estos tipos de refrigerante dentro del sistema, por lo cual son de mayor prioridad para la EPA. Los sistemas de baja presión funcionan a una presión más baja que la presión atmosférica. Ese es un vacío relativo, ¿ya? La mayor parte de las fugas en estos sistemas son fugas infiltraciones, vale decir hacia adentro del sistema. Y esto genera en consecuencia el ingreso de aire de gas no condensable,
principalmente a través de la conexión de los distintos componentes y de las empaquetaduras. Podemos observar un ejemplo para el R11. El R11, con una temperatura de ebullición de 35,6 Fahrenheit para enfriar el agua a una temperatura de 45 Fahrenheit, tiene una presión de 17 pulgadas de mercurio de vacío, vale decir, por debajo de la presión atmosférica. Esta característica de operación genera que cualquier fisura, como ya hemos comentado, que exista en el sistema a través de la conexión de los componentes o empaquetadura, genera el ingreso de gas no condensable, de aire, lo cual afecta directamente la funcionalidad del sistema y su gasto energético. Purga de aire. Para remover el aire de los enfriadores de baja presión, estos tipos de sistemas disponen de una unidad de purgamiento. Principalmente el aire o el gas no condensable se acumula en la parte superior del condensador. Por lo cual, estas unidades de purgamiento de aire sirven entonces para evacuar ese aire que es un gas no condensable que pudo haber ingresado al sistema a través de alguna fisura. El funcionamiento de la unidad purgadora de aire nos puede entregar una información valiosa, puesto que un funcionamiento continuo o una mayor frecuencia en el funcionamiento de la unidad purgadora de aire nos puede indicar que existe un ingreso a través de una fisura, de la unión de componentes o de un empaque, ingreso de gas no condensable de aire al sistema, por lo cual necesitamos realizar una inspección para poder solucionar este problema, ya que como comentamos anteriormente, el gas no condensable dentro del sistema afecta la funcionalidad y aumenta el gasto energético. Por otro lado, se calcula que la purga de aire, la cual el aire está mezclado, el gas no condensable está mezclado con pequeñas cantidades de refrigerante, equivale al 15% de todas las emisiones de refrigerante de los enfriadores de baja presión. Es un número bastante importante, por lo cual los sistemas de alto rendimiento desarrollados por los distintos fabricantes de estos sistemas, ¿ya?, producen una disminución de las emisiones de hasta un 97%. Esta información es muy valiosa y hay que prestar particular atención en el momento de mantener los sistemas purgadores de aire en buen estado y en el caso que podamos actualizar un purgador de aire a uno más eficiente, realizarlo, ya que vamos a contribuir con una disminución de las emisiones en estos tipos de sistemas. La EPA supervisa y regla estas emisiones. Para controlar las fugas en estos tipos de sistemas exige tener horarios regulares para su inspección, mantenimiento y reparaciones. Recuperación de refrigerante. Para desmantelar un sistema en su lugar de emplazamiento al final de la vida útil, es requerido recuperar el refrigerante a los niveles especificados por la EPA. Recuerden que este procedimiento, como se indicó inicialmente, debe ser realizado por un técnico tipo 3 o un técnico universal certificado. Requisitos de la EPA para la recuperación de refrigerante en enfriadores de baja presión. Aquí es muy importante y el punto de inflexión se genera en función del año de fabricación de la máquina recuperadora. Por ejemplo, cuando se esté utilizando un equipo de recuperación que haya sido fabricado antes del 15 de noviembre de 1993, se debe alcanzar un nivel de 25 pulgadas de mercurio. Por otro lado, cuando se utiliza un equipo de recuperación fabricado posterior al 15 de noviembre de 1993, se debe alcanzar un nivel de 25 milímetros de mercurio absoluto. En consecuencia, el nivel requerido por la EPA está en función directa por el año de fabricación de la unidad de recuperación que nosotros estemos utilizando para el procedimiento de servicio. Cada enfriador de baja presión contiene aproximadamente 3 libras de refrigerante por cada tonelada de refrigeración. Recordamos que
Una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTU hora. Cuando nosotros recuperamos el líquido en el procedimiento de recuperación, aproximadamente un 10% de R11, si es el refrigerante que utiliza el sistema para nuestro ejemplo, permanece como vapor en el sistema a presión atmosférica, por lo cual es una cantidad remanente bastante significativa. Por ejemplo, un enfriador de baja presión que utiliza 350 toneladas después de la recuperación por líquido a presión atmosférica a 0 psi, aún contiene aproximadamente la no despreciable suma de 100 libras de refrigerante en vapor o pequeñas acumulaciones de líquido dentro del sistema. Eso genera la relevancia de que inicialmente haber recuperado el refrigerante en estado líquido y posteriormente retirar el refrigerante a los niveles requeridos por la EPA mediante una máquina recuperadora aprobada. La EPA, en el caso de los procedimientos de servicio común a reparación, establece en sus normas que una reparación grande es el mantenimiento, servicio o reparación que incluya la remoción, ¿ya?, o el reemplazo de un componente del sistema, tales como el compresor, evaporador condensador o el serpentín auxiliar de intercambio de calor. El refrigerante, el de los enfriadores de baja presión, como comentamos anteriormente, es recuperado en una primera instancia en estado líquido desde el evaporador a cilindros de recuperación reutilizables aprobados por intermedio de una bomba de refrigerante. Estado líquido, bomba de refrigerante. Posteriormente, y como ya comentamos, es obligatorio la utilización de una máquina de recuperación, ya que la cantidad remanente de refrigerante a presión atmosférica es bastante significativa. Los niveles a alcanzar en el procedimiento de recuperación deben estar acorde a los niveles requeridos por la EPA en función del año de fabricación, de la fecha de fabricación de la máquina recuperadora. Algunas recomendaciones muy importantes al realizar la recuperación de refrigerante es que, con el objetivo de prevenir la congelación del agua en los intercambiadores de calor, ya sea en el evaporador, en el condensador o en las bombas de recirculación, cuando la presión del refrigerante se reduce durante la recuperación, es muy importante mantener la bomba de recirculación de agua perteneciente al condensador y al evaporador funcionando. El agua que puede quedar estancada en los intercambiadores de calor, en el evaporador o en el condensador, al momento de realizar la recuperación del refrigerante, en el interior del sistema la presión va a comenzar a disminuir, generando la ebullición de parte del refrigerante. Para que se genere la ebullición de parte del refrigerante es necesario que exista la presión y el calor. Entonces va a absorber calor del agua que está acumulada en los intercambiadores de calor, pudiendo generar la solidificación de esa agua. Y como ya sabemos, el agua, al aumentar el volumen, al solidificarse, puede romper los intercambiadores de calor. En consecuencia, muy importante, cuando se realice un procedimiento de recuperación de refrigerante, es necesario mantener en funcionamiento las bombas recirculadoras de agua para evitar entonces la solidificación de agua en los intercambiadores de calor o en la bomba misma. Para maximizar la recuperación del refrigerante, por ejemplo, mezclado con el aceite, es necesario subir la temperatura del calentador de aceite o del calefactor a 130 Fahrenheit. Si la reparación no es grande, tales como por ejemplo la sustitución de un sensor, de un transductor de presión o de un componente menor, no de un compresor o de un intercambiador de calor, es necesario aumentar la presión, que puede ser mediante mantocalentadores de agua controlados. Vamos a subir la presión a un nivel superior a 0 psi manométrico antes de retirar el sensor, por ejemplo. De esta forma vamos a evitar el ingreso de aire, que es un gas no condensable, al sistema. Evacuación.
Si no es posible evacuar el sistema de acuerdo a las normas, a las especificaciones de la EPA, se debe aislar los componentes que fugan, que presentan fisuras, del sistema. Evacuar los componentes que no fugan a niveles indicados por la EPA. Posteriormente se van a evacuar los componentes que fugan al nivel más bajo posible sin incurrir en el peligro de contaminar el refrigerante. Nunca hay que exceder 0 psi manométrico cuando se estén evacuando componentes que fugan para prevenir la infiltración de aire. Utilizar agua caliente controlada es la mejor manera de inspeccionar aparatos de baja presión al momento de inspeccionarlos para evaluar fugas. Al subir la presión al máximo, es decir, 10 psi manométricos. No se olvidar, o no debemos olvidar, que estos sistemas disponen de dispositivos de seguridad tales como discos de ruptura. Utilizar un equipo hidrostático posteriormente en el caso de que tengamos alguna duda referente a que existen fugas en los tubos de agua. Esta es una indicación muy importante, ya que generalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar nitrógeno a presiones mucho más altas que los 10 psi manométricos para poder realizar la inspección de fuga. En este caso hay que tener un particular cuidado, puesto que existen dispositivos de seguridad de presión que están ajustados a un valor mucho más bajo del que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por lo cual el uso de nitrógeno a alta presión va a generar el disparo entonces de estos dispositivos de seguridad. Y podemos observar que agua caliente, para aumentar la presión del sistema a un nivel de 10 psi manométrico, es suficiente regularmente para poder realizar la detección de fugas con una presión interna del sistema que sea más alta a la presión atmosférica. Después de completar las reparaciones y la evacuación del sistema a un nivel requerido, se debe esperar unos cuantos minutos para ver si la presión del sistema sube, indicando que todavía hay una fuga o que existe refrigerante en el aceite. Veamos, realizamos todo nuestro procedimiento de servicio, realizamos vacío, ¿ya? La evacuación, retirando los gases no condensables, preparando el sistema antes de la carga de refrigerante. Recuerden que un sistema debe ser cargado con refrigerante únicamente cuando se haya aprobado el procedimiento de evacuación, se haya realizado y esté aprobado. De tal forma de no contaminar el refrigerante si existe un vacío deficiente en el interior del sistema. Recuerden que eso afecta directamente la funcionalidad y el gasto energético, pudiendo llevar a un daño parcial o total de algún componente, por ejemplo el compresor. Por lo cual, nosotros vamos a realizar la evacuación. Una vez que alcancemos los niveles requeridos por la EPA en la evacuación, es necesario aislar la bomba de vacío del sistema. Si la presión sube, vale decir perdemos vacío, y posteriormente se estabiliza, eso es un reflejo, un manifiesto de que existe humedad en el sistema o existe refrigerante que estaba mezclado con el aceite, lo cual generó esta pérdida de vacío. Por otro lado, si el nivel de vacío se pierde incluso hasta alcanzar la presión atmosférica, es porque existe una fisura, ¿ya? Una fuga hacia adentro. El proceso es exitoso cuando alcanzamos un nivel de vacío y al aislar y detener la bomba del sistema, ese nivel de vacío se mantiene. Eso es característico de dos cosas, nos dice dos cosas. Lo primero, que el sistema está totalmente hermético, y lo segundo es que no existe humedad. Es en este momento en donde el sistema está preparado para ser cargado con refrigerante. Si la presión sube, como comentamos anteriormente, se debe seguir el proceso hasta que se haya alcanzado el nivel más adecuado, ¿ya? Esto puede ser observado a través de como indicamos ahí, la norma 3 de 1990 de ASRAE. Mayor información entonces relativa a los procedimientos pueden ser indicadas, pueden ser analizadas en esta normativa. Carga de refrigerante.
¿Ya? Al cargar con refrigerante un sistema de baja presión, primero se debe introducir vapor. Recuerden que la temperatura de ebullición, por ejemplo en el caso del R11, es bastante alta. ¿Ya? Está por sobre los 10 grados a presión atmosférica. Por lo cual, al momento de realizar la carga de refrigerante del sistema, primero se debe introducir vapor. Hasta que la presión, ¿ya?, del sistema sea superior a la de congelación del agua. Entonces exige una presión de vapor, por ejemplo en el caso del R11, equivalente a 16,9 pulgadas de mercurio, cuando la temperatura de saturación del refrigerante sea 36 Fahrenheit, que es 2,2 grados Celsius aproximadamente. En resumen, realizamos el procedimiento de servicio, ¿ya? Realizamos la evacuación a los niveles requeridos por la EPA. Posteriormente, ¿ya?, detenemos la bomba de vacío aislándola del sistema y verificamos que la presión no se incremente, vale decir, no perdamos vacío. Posteriormente, la carga de refrigerante, en el caso de refrigerantes que tienen temperatura de ebullición superior a los 10 grados, como es el caso del R11 a presión atmosférica, es muy importante que la primera carga de refrigerante sea en estado de vapor. De tal forma de aumentar la presión con la carga de refrigerante, ¿ya? De tal forma que no solidifiquemos el agua que puede estar en los intercambiadores de calor al momento de realizar la carga. Ahí indicamos que aumentar la presión con vapor a una presión de 10 por sobre los 16,9 pulgadas de mercurio va a generar que la temperatura de saturación del refrigerante sean 36 Fahrenheit aproximadamente, que corresponde a 2,2 grados Celsius, una temperatura por sobre la temperatura de solidificación del agua. Si ingresáramos refrigerante R11 en estado líquido cuando el sistema está en vacío, ese refrigerante en estado líquido va a ebullir y va a absorber calor. Ese calor principalmente va a provenir del agua que está acumulada en los intercambiadores de calor. En consecuencia, va a generar o pudiese llegar a generar la solidificación del agua, consecuente aumento de volumen y con esto el daño al intercambiador de calor. Por lo cual es una condición muy importante. Para averiguar cuál es la presión que corresponde a una temperatura aproximada de 36 Fahrenheit o superior de otros tipos de refrigerante, pueden utilizar algunas aplicaciones o reglas de refrigerante en donde puedan ustedes evaluar la relación presión-temperatura. Cuando se carga el refrigerante en un sistema durante un vacío profundo, el líquido se convierte inmediatamente en vapor. Esta es la condición que estábamos analizando anteriormente, que estábamos, ¿cierto?, explicando. Se convierte inmediatamente en vapor a una temperatura muy baja, pudiendo entonces llegar a congelar el agua que está en los intercambiadores de calor. Por lo cual es también una recomendación mantener la bomba de agua de recirculamiento en operación en conjunto con la carga de refrigerante inicial en estado de vapor. Vamos a minimizar, incluso anular el riesgo de solidificación de agua en los intercambiadores de calor. El refrigerante es cargado a un sistema, en este caso, para los sistemas centrífugos de baja presión, en un punto en una válvula que está ubicada generalmente en el evaporador. Los dueños de un equipo que utilicen una carga de refrigerante mayor a 50 libras deben mantener un registro del refrigerante agregado durante los servicios y mantenimiento. Recuerden que un sistema puede necesitar refrigerante incluso si está funcionando de forma correcta. ¿Por qué? Porque el ingreso de gas no condensable podría generar en la operación del equipo purgador, ¿ya? Y al momento de purgar aire va a haber una pequeña cantidad de refrigerante que va a salir con el aire, por lo cual podría ser que el sistema necesite refrigerante posteriormente después de un tiempo. Los dueños de estos equipos deben mantener el registro del refrigerante utilizado.
Recuerden que el R11, el R123 y el R113 son refrigerantes que dañan la capa de ozono, por lo cual es de prioridad para la EPA mantener acotado y registrado el refrigerante que se utiliza en la carga de estos tipos de sistemas. La EPA, por otro lado, no especifica ningún requisito respecto a las fugas de sistemas que dispongan de una carga menor a 50 libras de refrigerante. Sin embargo, y como ya he comentado, ya es nuestra responsabilidad proteger la capa de ozono y de beneficiar a los dueños de los equipos referente a los costos y operación adecuada de su sistema. Que fugue refrigerante genera un impacto en el medio ambiente, específicamente en este caso daño a la capa de ozono, pero por otro lado también afecta la funcionalidad del equipo y hay un aumento en el costo energético derivado de su operación. Y esto claramente impacta el costo de operación y de mantenimiento del sistema. Por lo cual, los técnicos debemos procurar reparar las fugas siempre que sea posible y se debe mantener informado al dueño respecto a la condición de su equipo en el caso de que quiera tomar otra medida, como por ejemplo incluso el reemplazo del sistema. Por último, recomendaciones finales. Todos los sistemas, todos los enfriadores de baja presión que utilizan R11 y R113 usan un disco de ruptura para el alivio de presión, que va conectado al evaporador y está puesto a una presión de 15 psi manométricos para liberar el refrigerante descargándolo a la atmósfera. Recuerden que esta es una condición muy importante, 15 psi manométrico. En alguna parte del video hablamos referente al aumentar la presión únicamente hasta 10 psi manométrico en el caso de querer individualizar una fuga de refrigerante, una fisura en el sistema, ¿ya? Y cómo esto se podría generar a través de mantos que aportaran calor de una forma controlada y no a través de la presurización con nitrógeno. Si nosotros presurizamos con nitrógeno a un valor acostumbrado para sistemas regulares, evidentemente que vamos a generar el disparo o la activación de este dispositivo de seguridad que está ajustado a una presión bastante baja de 15 psi manométricos y bastante baja en relación al refrigerante que nosotros podemos estar acostumbrados a trabajar. Pero evidentemente que esta presión es baja porque está acorde a la característica que tienen los refrigerantes que se utilizan en este tipo de sistemas, como por ejemplo el R11 y el R123. El receptáculo de recuperación de refrigerante también en estos tipos de sistemas tiene un dispositivo de alivio dispuesto a 15 psi manométricos y la máquina de recuperación tiene su control de alta presión a 10 psi manométricos. Una carga de refrigerante para un sistema de baja presión pudiera ser de miles de libras, ¿ya? Así que cuando un disco se dispara, actúa a 15 psi manométricos, es una gran cantidad de refrigerante y un costo muy elevado que se ha desperdiciado, por lo cual debemos prestar particular atención en evitar que se generen presiones internas del sistema que puedan provocar el disparo de estos dispositivos de seguridad, como por ejemplo el ingreso de gas no condensable y el daño o el no la operación correcta del equipo purgador. ¿Ya? Existe una gran cantidad de refrigerante que pudiera ser liberada al medio ambiente y además esto es un costo bastante elevado. Las reglas de la EPA requieren que el refrigerante sea descargado al exterior a través de tuberías, ¿ya? Sin embargo, y en función de esta condición, impacto ambiental y gran costo que tendría la activación de los discos de los dispositivos de seguridad, es que los fabricantes han diseñado sistemas de recuperación para revertir esta carga costosa. Vale decir, si el disco o el dispositivo de seguridad se dispara, el refrigerante no se ha liberado hasta a la atmósfera. De esta forma se ahorra mucho dinero y también se protege la capa de ozono, considerando que estos refrigerantes son sustancias agotadoras de la capa de ozono. La norma 15 de ASRAE, si ustedes necesitan mayor información, ¿ya?, al respecto, requiere sensores
de privación de oxígenos y alarma para detectar las fugas de todos los refrigerantes clasificados como A1. Evidentemente, gran cantidad de refrigerante en estos sistemas y el disparo de un dispositivo de seguridad que va a generar la liberación del refrigerante a la atmósfera o del recinto donde esté instalado requiere el uso, ¿ya?, de sensores, ya que el refrigerante desplaza el aire y en consecuencia el oxígeno y es evidente que puede provocar un gran riesgo de asfixia. Sin embargo, también requiere para el R123A, el cual es clasificado como B1, que tengan un sensor por separado. Mayor información al respecto sobre la seguridad en sistemas de refrigeración, como pueden observar, puede ser encontrado en el estándar o la norma 15 de ASRAE. Cuando los enfriadores de baja presión se hayan apagado o se dejen de utilizar por un largo periodo, se debe dejar una carga de refrigerante positiva para prevenir el ingreso de gases no condensables al sistema. Recomendaciones finales. Aviso sobre los enfriadores. Recordamos que existen dos grupos de compresores. Ya se pueden clasificar en dos grandes grupos, tales como los compresores de desplazamiento positivo, como los compresores alternativos, o los compresores de funcionamiento dinámico, como los compresores centrífugos. ¿Qué característica tienen los compresores centrífugos que conforman estas unidades de enfriamiento? Es que no tienen válvulas internas, sino que utilizan veletas para la guía, para el control de capacidad, y podrían funcionar a una velocidad de hasta 30.000 RPM. Además, usan una bomba de aceite externa con un control de calor. Este se debe poner en operación antes de poner en funcionamiento el compresor para lubricar de forma eficiente el eje del compresor, otorgando una temperatura del aceite a la cual le corresponde una viscosidad adecuada para este efecto, de tal forma de no generar un estrés mecánico en el compresor, ya sea en la partida inicial, el servicio, o posterior a una detención prolongada. Mayor información sobre los procedimientos de servicio e información técnica deben consultar en el manual de servicio de cada equipo suministrado por el fabricante. Y aquí estamos, colegas. ¿Ya? Estos videos, terminando esta saga, ya de 4 videos, Fundamentos Core, parte 1, parte 2, parte 3. Con los 4 tenemos entonces técnico universal. ¿Ya? Terminando esta saga, yo esta certificación rendí esta prueba el año 2016 en Texas Labor Training, en Texas, ¿cierto? En Dallas. Para mí fue un hito muy importante, puesto que pude participar, pude tener la experiencia de procesos de certificación de otro país, específicamente en este caso Estados Unidos. Yo vivo en Chile. Para mí fue una excelente experiencia que fortaleció mucho mis conocimientos, ¿ya? El conocimiento de saber cómo se realizan las cosas en otros lugares del mundo, ¿ya? Fue un hito muy importante para mi carrera. Y en base a eso, yo quise compartir mi conocimiento a través de estos 4 videos para personas que necesiten certificarse, que vivan principalmente en Estados Unidos, o que no vivan, por ejemplo, como yo, ¿ya? En Estados Unidos estar certificado bajo la sección 608 es obligatorio. Entonces yo quise compartir este conocimiento, compartir con ustedes. Yo sé que no son los grandes videos con grandes ediciones. Estos videos, honestamente, los realicé hace un tiempo atrás. Y ahora, si ustedes se fijan, hay diferente calidad en la introducción y posteriormente en el video, pero lo hice con bastante cariño para mis colegas que van a rendir esa prueba, que es importante para ustedes. Y espero que haya sido ya interesante. Espero que haya sido un aporte en su proceso de certificación. Espero que la prueba le haya ido excelente, hayan aprobado y en la actualidad tengan su certificación EPA 608 y esto sea quizás el inicio del camino de un excelente profesional en refrigeración y aire acondicionado. Así que muchas gracias por tu tiempo de haber compartido con nosotros en estos videos. Te agradecería si este video o la saga de videos las puedes compartir
para que esta información llegue a muchas más personas. Yo sé que va a ser bastante útil. Y bueno, sin nada más que decir, muchas gracias nuevamente. Soy Germán Fuentes, instructor de Lotec Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos, colega.